Bien, hoy voy a tomar el tema la transformación de la educación hacia la descolonización de la pedagogía. Apreciada audiencia, es un grato honor compartir el tema de la transformación de la educación hacia la descolonización de la pedagogía. Soy para todos ustedes la maestra, magíster María Rosario Barroso. Actualmente trabajo en la ciudad de Oruro, Bolivia. Estos años se ha hablado mucho de la descolonización con significado de liberación y emancipación de las estructuras del poder de la colonización y colonialidad, es decir, política, que siempre ha estado vigente desde la llegada de los europeos españoles, quienes han saqueado, sustraído la plata de Potosí, con la esclavitud brutal, genocida de los originarios andinos, que en esa época eran alrededor de 15 millones. En la independencia solo alcanzaban a 3 millones. Vean qué cantidad de hermanos originarios se ha perdido en ese entonces. Esta colonización y colonialidad del poder por entonces se ha sustentado por la religión, la educación y la cultura impuesta de manera disfrazada y sutil como civilización y modernismo. No trajeron desarrollo, sino pobreza y miseria. Eso pesamos desde entonces hasta ahora. No hemos podido descolonizarnos del poder, es decir, de lo político. Hemos pasado de amos, después llegó la colonialidad de Inglaterra y de Francia. La pérdida del mar, recursos del guano, salitre y cobre de Chuquicamata, litio de Atacama, del cual Chile, que se jacta como primeros productores mundiales, fue urdido por Inglaterra, la plata de Huanchaca, Mulacayo y estaño de Yayagua y Guanuni. Estos iban a Inglaterra, pero posteriormente a Estados Unidos, que dictaminaba el tipo de educación funcional a sus intereses, muy cercana a la experiencia de la reforma educativa. Era funcional con la formación de mano de obra para la empresa privada y las transnacionales que pretendían el gas litio para Estados Unidos. Pero el pueblo boliviano rechazó la pretensión. En la actualidad, el predominio de China, el saqueo del oro en la Amazonía, el litio, con una educación a preservar los recursos naturales y el medio ambiente, que de manera paradójica es el país que menos o nada contamina al mundo. La guerra geopolítica internacional continúa por apoderarse de los recursos naturales y la pobreza y la miseria se agudiza mucho más en profundidad en Bolivia. Es necesario cuestionar esta lógica de crónica de la colonialidad. En esta coyuntura es necesario la transformación de la educación hacia la descolonización con una pedagogía propia, es decir, de beneficio al pueblo de Bolivia. Como dice Dussel, el gobierno que quiere transformar la educación debe cambiar la interpretación del mundo en 6 años. Se puede, pero Bolivia, a pesar de la ley, sigue con el eurocentrismo. Deberíamos de ser decoloniales, pensar en una reforma anticolonial, dejar de ser colonia, enseñar a pensar en nuestra propia cabeza, educar para ser libres y no para repetir y memorizar. Esto lo dijo Dussel en el 2018. Ahora quiero tratar pedagogía emergente de la filosofía espiritual y valores. En referencia a este punto, comenzaré destacando la cita de Dussel. Enseñar a pensar en nuestra propia cabeza. Quiere decir que la acción de pensar es una de las actividades, parte de la reflexión de la filosofía, la espiritualidad y valores, en razón de que la filosofía nos orienta a saber lo que somos, saber lo que queremos. O sea, desde primaria debería inculcarse la filosofía para tener la razón de vivir y de ser algo bueno en la vida. Cuando se carece de filosofía, no se sabe el porqué de su vida, qué es lo que pretende ser en la vida. Los padres y docentes de manera general orientan el logro de una profesión y ser empleado, cuando también hay otras oportunidades más premisorias.
¿En base a qué? En base al talento personal. Una vez que se piensa, se debe poner a la práctica y a la acción. Aquí interviene más que todo la espiritualidad, que es la energía interior para hacer realidad nuestros pensamientos, nuestro proyecto de vida, que fue definida previamente por la filosofía. Esta espiritualidad como energía interior personal en conexión con la energía telúrica, es decir, divina del entorno y los valores que se debe cimentar desde primaria, porque no solamente debemos formar a los estudiantes, los científicos, sino más que todo sus valores. ¿Para qué? Para evitar el robo, la corrupción y hacer realidad de la transformación educativa con una pedagogía emergente descolonizadora. ¿Por medio de qué? Por medio siempre de la filosofía, la espiritualidad y valores, dejando de lado el determinismo colonial de memorizar y repetir, el determinismo colonial religioso de poner la vida y el futuro de las personas en manos de Dios, y la formación de valores orientados al servicio y bienestar de la humanidad. Es imperioso cuestionar la asignatura de religión, que es colonizadora, que subsiste, prevalece y tiene poder de dominio a lo largo de los siglos, para adormecer y anular las potencialidades, capacidades de la filosofía, espiritualidad y valores que significa liberación y descolonización de la pedagogía. Ahora voy a tomar el punto pedagogía emergente de la productividad territorial. La pedagogía nacional colonial forma empleados esclavos del sistema. En la actualidad se tiene ingentes cantidades de profesionales que no tienen trabajo, es que fueron formados por la educación solamente para ser empleados y no para generar actividades, es decir, productivas territoriales. Las actividades productivas extractivas fueron la base económica de la llegada de los españoles y esta siempre está vigente en nuestros días. En Oruro, un lugar que es el más frío, una región deprimida, es decir, deprimida por el clima, pero tiene un potencial que necesita el concurso de su potencial humano. Se tiene el recurso más que todo de la quinoa. Hubo un momento auge por los años del 2012, cuando el quintal de quinoa llegó a 2.000, pero todos los países del mundo sembraron quinoa, partiendo de España, que pretendía ser primer productor mundial. Como es habitual con su cultura, más que todo del robo, nos robó semillas genéticas de la quinoa, conocimientos, procedimientos, saberes de tecnologías ancestrales, esto hábilmente disfrazadas por convenios de apoyo, las ONGs, de manera que el precio de la quinoa llegó a 300 bolivianos, pero las bondades nutritivas descubiertas por los mismos extranjeros ayudaron a que la quinoa de origen es única. Al presente la quinoa de Oruro tiene una cotización de 1.500 bolivianos y este recurso agrícola en la actualidad se exporta en calidad, es decir, en materia prima. ¿Y quienes las transforman? Son los países que tienen la cultura educativa decolonial, de transformar y generar valor agregado. Esta situación es un desafío, un reto a las universidades, también a las STEM, educación fiscal y privada, y también población en general, y comunidades para encontrar alternativas y soluciones a nuestra actividad productiva territorial, que poseen miles de años de conocimientos ancestrales, que debe ser rescatado para el beneficio del pueblo boliviano. Ahora, Bolivia, que posee miles de años de conocimientos ancestrales, más que todo debemos eso nosotros, transmitir esos conocimientos a los estudiantes, ya sea desde el nivel inicial, primaria y secundaria. Ahora, por ejemplo, con el desayuno escolar que se ofrece en la ciudad de Oruro, hay algunos productos que sí son de quinoa. Entonces, eso va en beneficio de todos esos estudiantes. Hay panecillos también, galletas de quinoa,
pero hay poca cultura a su consumo en la población. Muy a pesar de todos esos valores nutritivos, corporales y cognitivos, que son altamente beneficiosas. Por eso son apetecidos en el exterior. Aquí tiene que ver mucho la educación decolonial, descolonizadora para empoderar la pedagogía emergente de la productividad territorial, cuestionando seriamente la asignatura de técnica tecnológica, con la elaboración de prendas y artículos del hogar, en una visión muy simplista, domesticadora, colonizadora, que perjudica la visión productiva territorial, en base a la investigación, creatividad, innovación, producción, es decir, propia, de acuerdo a las necesidades productivas territoriales locales, en base a la ciencia, tecnología y producción propia, de productos, más que todo de productos tangibles e intangibles, de cada contexto local territorial. Solo entonces, con la actualización de la tecnología, la vanguardia de últimas generaciones, se puede hablar de emancipación, liberación, descolonización de la pedagogía. Ahora vamos a hablar sobre la pedagogía emergente del idioma originario e identidad. La niñez, la juventud y la población boliviana tiene pocos motivos de orgullo nacional, más es de vergüenza nacional. ¿Por qué digo esto? Porque siempre estamos teniendo vergüenza de hablar nuestros idiomas originarios. Dice, no estoy entendiendo por qué estás hablando así, y no está bien eso, sino que deberíamos nosotros potenciar nuestras lenguas originarias. Ahora, los pocos motivos de orgullo nacional fueron logradas de manera general por personas que tenían identidad, dignidad, orgullo, civismo, valores, respeto y espiritualidad, un amor propio consigo mismo y compromiso de servicio hacia una sociedad, el sentido de pertenencia a un territorio y una cultura que les vio nacer y desarrollarse. Para contribuir a la mejora de su bienestar, esos variados ingredientes hacen la identidad holística originaria. Por eso, uno de los componentes más importantes de la identidad es el idioma originario. Identifica el origen del genuino boliviano. El idioma originario no solo es un medio de intercomunicación, sino es un símbolo de recuperación, reivindicación de la identidad. Han pasado más de 500 años de imposición lingüística castellana. Vamos en camino al monolingüismo. ¿Saben? Si somos monolingües, no tenemos esa creatividad de pensar. Entonces yo diría que gracias a la educación y muy a pesar a la ley en vigencia, es imperativo recuperar los idiomas originarios, porque en ella está la esencia de la identidad, de la dignidad, de la liberación, emancipación, que no permite cualquier forma de presión, de miseria, de pobreza para sí mismo, su entorno familiar, comunal y social. En nuestras comunidades permanece todavía códigos de conducta personal y comunal, en plena vigencia declarados en los estatutos comunales, que las reuniones tantachawis deben ser en el idioma originario y la autoridad originaria debe prestar servicio sin reconocimiento económico, como se lo hace, sin buscar intereses personales durante un año. Como turno, no puede buscar su reelección. Tiene que dar paso a otro miembro para ser autoridad originaria. Debe tener atributos más que todo de buena conducta. El comunario que infrinja los códigos es amonestado, castigado. Y si la infracción es grave, es expulsado de la comunidad. Quiere decir que no hay robo, corrupción, aunque por las influencias del entorno y las redes sociales surgen indicios de estas transgresiones. Recuperar el idioma originario tiene más que todo una implicancia directa con la identidad, dignidad, respeto que conduce a la descolonización integral, holística de la pedagogía. Gracias por su atención.